están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos al inicio de la clase de razonamiento verbal. Tema número 2, formación de palabras. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de la clase pasada. Seguramente ya recordaste, es acerca del signo lingüístico. ¿Qué era el signo lingüístico? El signo lingüístico son aquellas palabras que nosotros usamos a diario, las cuales tienen dos partes, ¿recuerdas? El significado y el significante. Ahora, cuando unimos dos palabras y formamos una tercera palabra, estamos dando vida al tema del día de hoy, formación de palabras. Veamos a través de un par de ejemplos en la pizarra qué es lo que te quiero decir. Mira, la palabra biología y la palabra vicepresidente. La palabra biología por sí misma tiene un significado, por supuesto que sí. Significa ciencia que estudia la vida. Pero la palabra biología se puede dividir en dos partes que tengan dos significados por sí misma, por supuesto que sí. La palabra bio significa vida y la palabra biología significa ciencia que estudia algo en particular. El segundo ejemplo, vicepresidente. La palabra vicepresidente tiene un significado por sí mismo, por supuesto que sí. Es aquella persona que está debajo del presidente, en jerarquía, en posición. Pero ¿podemos dividirla en dos partes? Claro que sí. La palabra vice, que significa jerárquicamente debajo de, y la palabra presidente, que es una persona en particular que tiene una ocupación muy importante. Por ejemplo, el presidente de la República, por ejemplo, el presidente de tu aula, ¿cierto? Ahora, acabas de darte cuenta que hemos formado ciertas palabras al unir dos palabras. Aquí, biología, biología. Presidente más vice, vicepresidente. Entonces, estos casos, estas formaciones de palabras son tres, las cuales vamos a estudiar el día de hoy. Acompáñame a poder investigar un poco más sobre este mundo del signo lingüístico, su significado, su significante y la formación de diferentes palabras. Empezamos. Muy bien, chicos, para formar palabras debemos conocer ciertos conceptos. Primer concepto, ¿qué es una raíz o también llamado lexema? ¿Cuál es su definición? Es el elemento que contiene la base de significación de la palabra, es decir, es el significado de la palabra en sí. Veamos dos ejemplos. La palabra manzana y la palabra perro. Manzana está compuesta por mansa y na, y perro por per y o. En este caso, las raíces de ambas son mansa y per. Estas raíces nos van a dar el significado de la palabra en sí. Segundo concepto, ¿qué es un afijo? Veamos su definición. Son elementos que aparecen ligados a una raíz o lexema y añaden o complementan el significado de la palabra. Según la posición que ocupan dentro de la palabra, se pueden distinguir dos. Primer afijo. Tenemos los prefijos. ¿Qué son los prefijos? Son los elementos que se colocan antes de la raíz y que le añaden significación. Veamos un par de ejemplos a través de este cuadrito. Tenemos un prefijo, tenemos el significado del prefijo y un ejemplo a través de una palabra. Por ejemplo, el prefijo a. ¿Qué significa el prefijo a? Significa negación o falta de. Ejemplo, la palabra ateo. Ateo todos sabemos que es aquella persona que no cree en Dios, es decir, falta de creencia en Dios. El prefijo anti significa oposición o contrario. Ejemplo, antiaéreo, todo lo contrario al medio aéreo. El prefijo bi, que significa dos. Ejemplo, bilingüe, es decir, dos lenguas. El prefijo con, que significa unión o compañía. Ejemplo, convivir. El prefijo en o en, que significa dentro de o sobre de. Ejemplo, empuñar. Y así el prefijo mono, que es único o uno solo, y el prefijo pluri, que significa varios. El segundo fijo que vamos a estudiar es el sufijo. Vamos a ver qué es el sufijo. Son los elementos que se colocan después de la raíz y que le añaden significación. A diferencia del prefijo, los sufijos se encuentran después de la raíz. Veamos un par de ejemplos. Tenemos los siguientes sufijos con su significado correspondiente y ejemplos. El sufijo ada, que significa contenido o golpe. Un ejemplo, cucharada, manotada. El sufijo age, que significa una acción. Ejemplo, sabotaje. El sufijo ansia, que significa cualidad. Ejemplo, elegancia. El sufijo ano, que realiza una acción. Ejemplo, tirano. El sufijo ansa, que es el resultado de la acción. Ejemplo, mudanza. El sufijo ción, que es muy usado por todos nosotros. Ejemplo, imitación. ¿Qué significa acción? Una acción o un resultado. Y así tenemos el sufijo dat, el sufijo dor, el sufijo dura, el sufijo eria y el sufijo ero.
¿Cuáles son los procesos fundamentales para construir palabras? Para formar palabras tenemos tres procesos, los cuales son los siguientes. El primer proceso es la derivación. ¿Qué es la derivación? La derivación es la unión de uno o más afijos, es decir, de un prefijo o de un sufijo, más una raíz o lexema. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos, por ejemplo, cuando usamos sufijos sería la raíz más un sufijo. La palabra mesera, la palabra mesita, la palabra librero, la palabra libreta. Vemos ahí la raíz mes y la raíz lib, más los sufijos era, ita, ero o eta. Y cuando usamos prefijos, es decir, cuando están antes de la raíz, tenemos los siguientes ejemplos. La palabra anteponer, el prefijo ante y la raíz poner. La palabra descargar, el prefijo des y la palabra cargar. El segundo proceso es la composición. Veamos qué es la composición. Las palabras formadas por composición son palabras también llamadas compuestas. Se forman a partir de la combinación de dos o más raíces. Un par de ejemplos. Cuando usamos palabras simples, por ejemplo, guarda más polvo, formamos la palabra compuesta guardapolvo. Cubre con cama, formamos la palabra compuesta cubrecama. Ahora cuando usamos raíces cultas, es decir, palabras con un significado mucho más importante, tenemos la raíz bio y la raíz logía, la cual forma biología. La raíz hipo más la raíz dromo forma la palabra compuesta hipódromo. El tercer proceso y el último es la parasíntesis. ¿Qué es la parasíntesis? No es un método distinto de los otros dos, es decir, de la derivación y de la composición, sino que se trata de la combinación de ambos métodos. Es decir, vamos a unir sufijos, prefijos, raíces con palabras. Veamos unos ejemplos para que lo puedas entender mucho mejor. Por ejemplo, cuando unimos una palabra más una raíz más un sufijo. Un ejemplo, la palabra sietemesino. La palabra siete, la raíz mes y el sufijo ino. Cuando unimos un prefijo, una raíz y un sufijo. La palabra encarcelar, tenemos el prefijo en, la raíz cárcel y el sufijo ar. Cuando unimos una palabra más una raíz más un sufijo otra vez, tenemos la palabra quincenero. La palabra quince, la raíz an y el sufijo ero. Y el último ejemplo es con un prefijo más una raíz más un sufijo. Ejemplo, la palabra anaranjado, el prefijo a, la raíz naranja y el sufijo ado. Muy bien, vamos a comprobar cuánto hemos aprendido en esta parte teórica. Vamos a ir a la práctica con verificando el aprendizaje. Veamos qué nos piden para iniciar. Nos dice, con los prefijos de recuadro, completa los espacios en blanco según corresponda. Vamos a ver recuadro. Tenemos los siguientes afijos. Dis, anti, auto, extra, in, des, intra e inter. Son prefijos, ¿cierto? Es decir, van a ir antes de una raíz. Vamos a ver las preguntas que nos piden. Número 1. Tenemos la palabra o la raíz nacional. ¿Qué prefijo será para la raíz nacional? Y tenemos la palabra curricular. También, ¿qué prefijo será? Veamos. Para nacional vemos que es el prefijo inter y formaría la palabra internacional. Para la palabra o raíz curricular sería extracurricular, es decir, fuera del curricular. Ejercicio número 2. Tenemos las siguientes palabras: cubrir y estético. ¿Qué prefijo será para cada uno de ellos? Descubramos. Para cubrir, descubrir. Para estético, antiestético. Muy bien. Pregunta número 3. Tenemos las siguientes raíces: biografía y conforme. Seguramente ya te diste cuenta, para la palabra biografía será el prefijo autobiografía. Y para conforme, inconforme. Muy bien, continuemos. Nivel básico. Pregunta número 8. Señala la opción cuya palabra se ha formado por el proceso de composición. Recuerda, proceso de composición. Veamos. Tenemos las siguientes alternativas: la palabra perrera, la palabra corta uñas, la palabra limeño, picapedrero y monedero. ¿Cuál será la respuesta correcta? Recuerda que en el proceso de composición ya es la unión de dos o más raíces. Corta uñas, correcto. En este caso hemos unido la palabra corta y la palabra uñas. Muy bien. Pregunta número 10. Las palabras aguardiente y centrocampista están formados por los procesos de, ya te diste cuenta,
¿Cuál será la clave? A. Composición y derivación. ¿Será correcto? Aguardiente está formado por agua y ardiente. Sería composición. Y centrocampista está formado por las palabras centro y campista. Entonces, claro, la respuesta correcta sería la C. Composición y composición. Continuamos. Nivel intermedio. Veamos la siguiente indicación. Marca el procedimiento que se ha utilizado en la formación de las siguientes palabras. ¿Cuál es el proceso que se va a usar? Pregunta número 13. La palabra submarino. Ya te diste cuenta que sub es un prefijo y la palabra marino es una raíz. ¿Cuál será? ¿Composición o derivación? Cuando unimos un prefijo más una raíz, viene a ser derivación. Muy bien. Pregunta 14. La palabra sobremesa. ¿Cuál podría ser? ¿Para síntesis o derivación? Ya te diste cuenta que sobre es un prefijo y la palabra mesa es una raíz. Cuando unimos también un prefijo y una raíz, sigue siendo derivación. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. Espero que hayan entendido la clase. Ha sido súper simple y les voy a dejar una pequeña tarea a continuación. Tarea para la casa: desarrollar el nivel básico, intermedio y avanzado en tu libro y tomarle foto. En caso tengas el libro virtual, escribir solo tus respuestas en un cuaderno blog enumeradas de acuerdo a las preguntas dadas. Y número 2, investigar 5 palabras derivadas, 5 palabras compuestas y 5 parasintéticas diferentes a las de tu libro. Enviar el día miércoles 8 de abril a mi WhatsApp personal. Gracias, cuídense mucho.